Hola, ¿cómo están amigos? Duques de Cuásar, estamos muy felices de estar aquí, encantados. Hoy con una persona maravillosa que hemos estado anunciando bastante tiempo y es Luz de María Muñoz Corona, una historiadora mexicana que está ahorita radicada acá en Bogotá y está trabajando con una representante tremenda de nosotros que es Diana Uribe. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, ¿Cómo te Giovanni. ha ido? Muy bien, ¿Cómo muy te has sentido en Colombia? ¿Cómo súper. te han tratado? Amañada, como dicen acá. Sí, estás muy amañada. Sí, Bueno, estamos muy contentos de tenerte acá. Primero, Quasar es esa energía que están haciendo y que ya tiene mucho poder y hemos visto en ti un poder grandísimo, Liz. muchas gracias. Entonces hemos querido como hoy poder conversar contigo. Hay muchos amigos que están interesados en conocerte y tal vez en visitarte, ¿por qué no? Bueno, Ven, cuéntame, porque a mí me gusta como arrancar desde un puro principio, como lo dice la historia. Y es, ¿en qué momento te decidiste estudiar historia? historia. Pues decidirme como tal me decidí cuando estaba terminando el bachillerato, pero ya venía yo pensando en eso desde un buen rato. Pues digamos, desde que yo estaba chiquita había cosas que me llamaban la atención y cuando entré al bachillerato me di cuenta que iba a ser a través de la historia, pues digamos, mediante la cual yo iba a poder encontrar las respuestas a las preguntas que yo tenía, ¿no? Ok, te hacías muchos interrogantes, ¿cierto? Sí, siempre me estaba yo preguntando pues qué había detrás de las montañas, qué había pasado, digamos, por qué yo vivía en México, pues yo soy de la Ciudad de México, por qué yo vivía ahí, por qué mis papás eran de una forma, en fin, o sea, todo era un por qué, y pues cuando uno es chiquito llena de por qué y por qué a los papás y los papás como que se ofuscan, ¿no? No me podían responder todo lo que yo preguntaba. Ah, qué bueno, estamos hablando pues bueno, ya hemos tenido la oportunidad de hablar antes de grabar y de conocernos un poco. Tú me contabas que te había traído también un poco el derecho, ¿no? Ser Sí. abogada y este tipo de cosas. Pues más bien a mi papá. O sea, mi Sí. papá originalmente quería que yo fuera enfermera cuando yo era chiquita y me compraba el maletincito con todos los instrumentos para que yo fuera enfermera. Pero vio que no, como que nunca me llamó la atención. Después, pues él era abogado. Entonces yo estando en el bachillerato me pedía que lo acompañara y pues que le ayudara en las cosas que tenía él en los juzgados. Ahí fue donde yo conocí muy bien, digamos, el intríngulis del funcionamiento, ¿no? O sea, los escritos, expedientes, notarios, y no era realmente un ambiente que a mí me llenara. Digamos que chocó un poco la ética, ¿no? Y la ética también, pues, digamos, ser abogado no es fácil. O sea, definitivamente tiene unos riesgos éticos, pues, creo yo, muy serios, ¿no? Mi papá en alguna ocasión tomó una decisión de retirarse de un caso que era desalojar a un par de ancianos que vivían en un apartamento y pues él se retiró del caso, prefirió hacerlo y no sacarlos. Y el abogado que tomó el caso, pues a las pocas semanas, fueron unas semanas después, apareció en el periódico que a esa pareja de ancianos la habían desalojado Ah, qué feo. y había muerto en la calle, pues, hipotero. Ese tipo de cosas marcan la vida. Yo creo que ahí también Sí, yo se dije, ubica no. un poco tu rumbo, ¿no? O sea, los historiadores tenemos graves problemas. Tenemos muchos conflictos internos, por lo que uno va conociendo a través de la historia, uno se pregunta sobre sus propios principios, sus creencias, se enfrentarse consigo mismo, pero finalmente no le haces daño a nadie, ¿no? Digo, no quiere decir que los abogados le hagan daño, al contrario, los necesitamos. Pero, digamos, a veces uno se enfrenta a ese tipo de problemas. Hablábamos de que hubo un desembarco de maestros a México. Tú me contabas, yo lo exagero, lo exagero un poco, de que llegó un barcos enteros Marcos enteros de de maestros. maestros revolucionarios de No. izquierda. Sí, lo que pasaba es lo siguiente. Bueno, finalmente yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM para estudiar historia, que es ahí donde se imparte. Entonces, un poco, digamos, cuál es la tendencia o la línea que yo manejo como historiadora, es un poco la historia de las mentalidades, de la historia de género. Y esta línea fue marcada principalmente pues, por mis maestros. En la universidad, muchos de mis maestros, no puedo decir que todos, pero sí muchos, habían sido estudiantes en el 68 y otros tantos habían sido líderes del movimiento del 68, que pues no sé si ustedes saben, hubo un problema muy serio en el 68 en México, hubo una matanza, la matanza de Tlatelolco, y esto marcó, o sea, fue una ruptura generacional tremenda. Bueno, entonces muchos de mis maestros eran estudiantes en aquel entonces.
Y ellos, a su vez, habían estudiado con muchos maestros españoles que habían llegado pues, por la Guerra Civil Española a México. Entonces a México llegaron muchísimos españoles, llegaron muchos intelectuales y llegó gente normal, o sea, en los barcos venían niños, mujeres e intelectuales. Increíble, o sea, fue como una población muy grande, muy vasta la que llegó a México. Sí. Y definitivamente eso marcó de pronto el estilo de pedagogía, se soltó un poco más, de pronto ya no era tan métrico como antes. No, para nada, o sea, mis maestros por una parte, pues sí, eran de tendencia de izquierda algunos, otros estudiaban pues la historia de las mentalidades, que es esto, estudiar los grupos y la vida cotidiana de la gente, ¿no? A lo largo de la historia. Qué bueno. Bueno, y ahí vamos a ir un poco como escalando historia. Y otra cosa que es, ¿en qué momento conoces a Diana Uribe? Bueno, yo la conocí. ¿Cómo llega Luz a estar en Colombia con Diana Uribe? Sí, ¿cómo pues yo la conocí muy rápido, apenas tenía yo poquito de haber llegado aquí a Bogotá. Y como muchas otras personas, pues la escuché a través de su programa que se transmite en la cadena básica de Caracol. Y caí, así como mucha gente también, en ese, digamos, en ese embrujo que ella tiene, en la forma que narra la historia, ¿no? Porque, digamos, porque a mí me llama la atención, siendo yo profesional de la historia, me llama la atención, efectivamente, la forma tan clara, sencilla, concisa, en la que ella narra los hechos. Los acerca a la gente, o sea, da una explicación de por qué, para qué, en fin, digamos, la historia cobra sentido en ese aspecto y la hace accesible. Estamos hablando que la mayoría de personas admiran de Diana su memoria, admiran la capacidad que no usa cosas que leer cuando está en su exposición, no usa apuntadores, sino que prácticamente mete a la gente como en esa película, convierte una película de historia. ¿Tú cuál crees que es tu talento? ¿Cómo crees que tú expresas la historia? ¿Cómo nos puedes meter tú en este cuento de la historia, Luz? Pues sí, claro, pues a diferencia de la doctora, que ella tiene una mente prodigiosa, yo debo decirlo, yo trabajo con ella, entonces yo lo sé. No seas humilde. Sí, no, bueno, pero digamos en contrapartida yo lo que tengo es sistematicidad. O sea, en México a nosotros los maestros nos decían, historiar es un oficio, ¿no? O sea, uno no puede ser historiador de gabinete, tiene que aprender otras artes, digamos, ¿no? Y como una forma de ir puliendo y puliendo el trabajo. Entonces, uno es un artesano que va trabajando con varias herramientas y se apoya en otras disciplinas, pero solamente es la sistematicidad, como el trabajo diario, lo que te ayuda a perfeccionarte. Y eso a mí me gusta mucho. Yo creo que tengo, pues a lo largo de los años he tenido como bastante disciplina en ese asunto, me gusta mucho estudiar. Estamos normalmente, o sea, yo también conversaba contigo, siempre hay como un interrogante, y a mí me fascina hacerle esta pregunta, sobre todo a los historiadores, un interrogante como, ¿dónde quisiera estar yo? Y siempre yo me imaginaba subiéndome a la máquina del tiempo y estando el día que se encontraron San Martín y Bolívar, ¿verdad? Sí. Y que se encontraron y que hablaron estos dos personajes tan grandes para el continente. Bueno, estamos hablando que salió un libro y he visto por ahí que hay un libro. Ahí dejo la gloria. Sí, que está como interesante. Pero yo quería saber eso, o sea, quisiera estar en ese momento de la historia. La pregunta mía es, ¿en qué momento de la historia te gustaría estar para escuchar ese interrogante que siempre has tenido? Pues tengo un montón de interrogantes, pero digamos, y hay un montón de épocas en las que me hubiera gustado estar como testigo. Quizás no vivir, porque para una mujer en esas épocas, era digamos, complicado. pienso la Edad Media, por ejemplo, incluso la colonia era bastante difícil, ¿no? Pero sí me hubiera gustado estar, por ejemplo, pues combatiendo quizás con la llegada de Cortés a México, conocer a la Malinche, a Malinche, porque Malinche no me gusta mucho llamarla así. ¿Por qué? Lo que pasa es que el término se ha desvirtuado, o sea, incluso en México le decimos a alguien malinchista cuando prefiere lo del extranjero. Entonces, y creo que es un poco injusto con ella. Ve, aprovecho que estoy contigo, directamente hablando con una mexicana. Uno ve a las personas mexicanas, y acá en Colombia les decimos que el argentino, el mexicano, tiene algo común, y es que son muy guerreros, sí tienen lo que llaman cojones, ¿sí?
¿Tú qué crees? ¿Que tiene que ver esa ascendencia azteca? ¿Sí tendrá que ver en eso? No sé, no creo. O sea, efectivamente, digamos, pues ahora que he podido conocer un poquito más, que he estado en otros lugares, sí me he dado cuenta que el carácter del mexicano es diferente. O sea, sí somos pues un pueblo de carácter, ¿no? O sea, y aquí en Bogotá yo conozco a muchos paisanos, entonces y todas son paisanas y paisanos, y las paisanas tienen un carácter tremendo. Matronas. Sí, y en México también, pues el año pasado fui a México, pues tengo que ir regularmente, ¿no? O por lo menos eso es lo que yo siempre estoy buscando. Entonces, sí, casi todas mis amigas, de repente me di cuenta, porque ya lo vi con otros ojos, ¿no? Que ellas son siempre mujeres como muy guerreras, muy luchonas, echadas para adelante. Y eso yo creo que sí, es como una característica, pero no podría yo decir que es porque nos viene de los genes de los aztecas. Exacto, no marca eso. Pero sí puede ser que parte de la historia, que ha sido muy difícil, pues haya forjado ese carácter. Estamos también comunicándonos el otro día y me decías, que la mayoría de colombianos imaginamos a los mexicanos con un gusto muy mariachi, muy ranchero, Sí. Y hablábamos de Chabela Vargas, todo esto. ¿A ti te gusta un grupo en especial, no? Un grupo rockero. Me gustan muchos, pero digamos, el Tri me gusta por haber sido uno de los grandes, importantes precursores del rock en México. Ah, ok. Bueno, hoy ya tenemos que cerrar, desafortunadamente es poco el tiempo que tenemos, pero bueno, les voy a decir algo, amigos. Si ustedes desean hablar más con Luz, pueden venir a la Casa de la Historia, a la casa de Diana Uribe, y acá se pueden comunicar directamente con esta maravillosa historiadora Luz de María. Muchas gracias. Mira, estoy encantado de conocer a una persona tan humilde, tan sencilla Gracias. y con tanto conocimiento por dar. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Los Duques de Guásar, y espero que tenerte en otra oportunidad. Gracias. Estoy seguro que vas a ser una estrella que va a explotar muy pronto. Muchas gracias, pues están en su casa y los esperamos en Casa de la Historia. ¿Les podrías decir la dirección y qué va a pasar en estos días acá en la Casa de la Historia antes de irnos? Sí, no, con mucho gusto. Nosotros estamos ubicados en Bogotá, en la carrera 26, número 4020, muy cerquita del Parque, estamos a 2 cuadritas. Y pues en lo que queda de mayo vamos a tener 2 semanas intensas de actividad con motivo del Día de la Afrocolombianidad. Esta semana 2 conferencias, miércoles y jueves. El viernes 24 tenemos a Pambil, va a ser una noche muy musical, afro. Y la próxima semana, el viernes 31, gran cierre con Diana Uribe y la Universidad de la Champeta. También va a estar como invitado especial Rey Guerrero y su pescadería Gourmet. No se lo pierdan. Muchachos, no se lo vayan a perder. Yo no me lo voy a perder. Yo personalmente voy a intentar venir a todas estas cosas. Y bueno, ya saben, muchachos, si ustedes sienten que hay una estrella que va a estallar, por favor comuniquen eso con nosotros. Entren a YouTube, a Facebook, por favor pónganos nos gusta, pongan comentarios y vamos a estar atentos. Muchas gracias y nos despedimos, Los Duques de Guásar. Hasta luego, que les vaya muy bien.